Los últimos dolientes se habían marchado hacía 3 días, y ahora Margaret Thornton se encontraba sola en la cabaña vacía que ya no se sentía como su hogar. El viento de noviembre sacudía las delgadas paredes, encontrando cada grieta y hendidura, al igual que el dolor había encontrado cada rincón de su corazón. Se ajustó el desgastado chal, aunque servía de poco contra el frío que parecía provenir de su interior. Sobre la tosca mesa de pino yacía la carta del hermano de su difunto marido, James Thornton. Las palabras se le habían grabado a fuego en la memoria. La cabaña pertenece a la familia Thornton. No tienes ningún derecho sobre ella. Búscate otro lugar donde ir. 26 años, viuda desde hacía apenas un mes y expulsada como el agua sucia de ayer. Thomas había muerto cuando se derrumbó el pozo de la mina. 8 hombres bajaron esa mañana. Solo 5 volvieron a subir. La empresa no ofreció más que condolencias. Palabras vacías que no podían alimentar a una viuda ni mantener un techo sobre su cabeza. Los Thornton nunca habían aprobado que su hijo menor se casara con una mujer sin apellido, sin dote, sin nada que ofrecer salvo amor. Ahora que Thomas había fallecido, dejaron claros sus sentimientos. Margaret reunió sus pocas pertenencias, 2 vestidos, uno para todos los días y otro para los domingos, que había llevado al funeral, una pequeña caja de madera que contenía la Biblia de su madre y un dedal de plata, una fotografía de ella y Thomas el día de su boda, su sonrisa brillante como el sol de verano y la colcha que había hecho su abuela, descolorida pero aún cálida. Todo lo que poseía cabía en una sola bolsa de lona. Miró alrededor de la cabaña por última vez. La cama que Thomas había construido con sus propias manos, la estufa donde ella había cocinado sus comidas, la ventana desde donde lo esperaba cada noche. Ahora todo eso le pertenecía a otra persona. La puerta se cerró detrás de ella con una firmeza que resonó en sus huesos. El territorio de Wyoming se extendía ante ella, vasto e implacable. Nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, cargadas con la promesa de una nevada temprana. El invierno llegaba duro y rápido en estas tierras, y ella no tenía a dónde ir. La ciudad de Bitter Creek quedaba a 2 millas detrás de ella. Había intentado encontrar trabajo allí, se había acercado a la pensión, a la tienda general, incluso al salón, pero las noticias volaban rápido en los pueblos pequeños. La viuda Thornton, la llamaban, con ese tono particular que sugería que ella era de alguna manera culpable de sus circunstancias. No contratamos, le decían, apartando la mirada de ella. Prueba en otro sitio. Margaret empezó a caminar hacia el oeste, alejándose del pueblo, de los susurros y de las miradas frías. El camino no era más que surcos de carretas profundamente excavados en la tierra de la pradera. Sus botas, ya desgastadas, ofrecían poca protección contra las piedras afiladas y el barro helado. Con cada paso la bolsa de viaje se hacía más pesada. Por la tarde, la temperatura había bajado considerablemente. El viento atravesaba su vestido como 1000 cuchillos diminutos. Pasó por una granja y llamó a la puerta, con la esperanza de conseguir trabajo a cambio de una comida y un techo donde pasar la noche. La mujer que le abrió la puerta la miró y negó con la cabeza. A mi marido no le gustaría, dijo, aunque en sus ojos se reflejó un destello de compasión. Una viuda viajando sola no sería apropiado. Apropiado, como si la decencia importara cuando se pasa hambre y frío. La siguiente casa estaba a kilómetros de distancia. Un anciano estaba sentado en el porche tallando madera. Quizá tenga trabajo, dijo, mirándola de arriba abajo de una forma que le puso los pelos de punta. Una chica tan guapa como tú, sola, me vendría bien compañía en estas largas noches de invierno. Margaret se alejó rápidamente, con su risa siguiéndola como una manada de lobos. El cielo se oscureció antes de lo habitual y las nubes de tormenta finalmente cumplieron su amenaza. Los primeros copos de nieve cayeron suavemente, casi hermosos si no hubiera sabido lo que significaban. En cuestión de minutos, la suave nevada se convirtió en una pared blanca. El viento aullaba en la pradera abierta, y Margaret apenas podía ver 3 metros por delante. Siguió caminando porque detenerse significaba la muerte.
Hacía tiempo que sus dedos se habían entumecido dentro de sus finos guantes. Se le formaron cristales de hielo en las pestañas y se le agrietaron y sangraron los labios. La bolsa de tela se arrastraba por la nieve acumulada, pero no podía soltarla. Era todo lo que le quedaba. Cayó la noche, aunque era difícil distinguir dónde terminaba el cielo gris y dónde comenzaba la tierra blanca. Margaret, ahora más que caminar, tropezaba, con el cuerpo temblando violentamente por el frío. Intentó recordar el rostro de Thomas, su voz, cualquier cosa cálida a la que aferrarse, pero incluso los recuerdos parecían congelados en este páramo. Una forma se alzó entre la tormenta, un granero o un cobertizo. Se tambaleó hacia él. La esperanza se encendió brevemente, pero descubrió que estaba abandonado desde hacía mucho tiempo. El techo se había derrumbado y no ofrecía refugio. La desesperación la golpeó con más fuerza que el viento. Se hundió de rodillas en la nieve. Demasiado agotada para llorar, demasiado fría para sentir nada más que un entumecimiento que se extendía por todo su cuerpo. «Lo siento, Thomas», susurró, aunque el viento se llevó sus palabras. «Siento no haber sido más fuerte. Siento que no haya podido encontrar una forma de sobrevivir sin él. Siento que su historia de amor termine aquí, en la nieve, sin nadie que la llore ni sepa siquiera dónde ha caído». El mundo se redujo al pequeño círculo de nieve frente a su rostro. El cuerpo de Margaret finalmente dejó de temblar. Sabía lo suficiente como para saber que eso era malo, que la última defensa del cuerpo era dejar de luchar. Sus ojos se cerraron, al menos el frío ya no le dolía. Al menos pronto vería a Thomas en algún lugar del blanco silencio. Creyó oír el sonido de cascos, pero el sonido jugaba malas pasadas en una tormenta. Solo era el viento, se dijo a sí misma. Solo era su mente creando consuelo donde no lo había. Se dejó caer hacia adelante en la nieve, abrazando la suave oscuridad blanca que prometía el fin de todos sus problemas. Lo último que Margaret recordaba era la extraña sensación de flotar, de calor después de tanto frío, y una voz profunda, urgente, real, que atravesaba la tormenta. «Aguanta, solo aguanta». El mundo volvió en fragmentos. Primero el calor, luego el crepitar del fuego, el olor a humo de leña y café. Margaret abrió los ojos y se encontró tumbada sobre algo blando, cubierta con pesadas mantas que olían a cuero y pino. Por un momento, pensó que había muerto y que aquello era una extraña vida después de la muerte. Pero el dolor en los dedos de las manos y los pies, al recuperar la sensibilidad, le indicó lo contrario. Estaba en una cabaña, pero no era la suya. Esta estaba construida con gruesos troncos, bien sellados contra el viento que aún aullaba en el exterior. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con las llamas bailando detrás de una rejilla de hierro. El espacio estaba amueblado con muebles sencillos, una mesa, dos sillas y estanterías llenas de provisiones. Todo hablaba de funcionalidad por encima de la comodidad. Sin embargo, había un orden, una sensación de pulcritud. Una figura se movió cerca de la estufa y Margaret contuvo el aliento. Un hombre alto y de hombros anchos removía algo en una olla. Llevaba ropa de trabajo, pantalones de lona y una camisa de franela remangada hasta los codos a pesar del frío. Tenía el pelo oscuro, con algunas canas en las sienes, aunque no podía tener más de 35 años. Cuando se giró, ella vio un rostro curtido por el sol y el viento, con profundos ojos grises y una mandíbula endurecida por varios días de barba. Él se dio cuenta de que ella lo observaba y se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal herido. «Estás despierta», dijo. Su voz era grave, tranquila, con la cadencia cuidadosa de un hombre poco acostumbrado a hablar. «No estaba segura de que lo estuvieras», dijo Margaret, que intentó incorporarse, pero el mareo la obligó a recostarse. El pánico se apoderó de ella. Estaba sola en la cabaña de un desconocido, completamente a su merced. Buscó a tientas su ropa y descubrió que todavía estaba vestida, aunque alguien le había quitado las prendas exteriores mojadas. Sus botas estaban junto al fuego, rellenas de papel de periódico para que se secaran. «¿Dónde?». Su voz era apenas un susurro, con la garganta irritada. «En mi rancho.
Te encontré a unos 3 kilómetros al sur de aquí, medio enterrada en la nieve. Vertió agua de una jarra en una taza y se la ofreció. Me llamo Daniel Morrison. Este es el rancho Sir Clem. Ella bebió el agua con cuidado, mirándolo por encima del borde de la taza. Él no hizo ningún movimiento para acercarse, manteniendo una distancia respetuosa. Mis cosas. Tus maletas están junto a la puerta. No he tocado nada, salvo colgar tu abrigo para que se seque. Volvió a la estufa. Has estado inconsciente casi todo el día. La tormenta sigue soplando. Nadie va a ir a ningún sitio por ahora. Todo el día. Margaret se llevó la mano al estómago. De repente, se dio cuenta de un molesto vacío. Como si le leyera el pensamiento, Morrison sirvió algo de la olla en un cuenco. Solo caldo por ahora. Necesitas entrar en calor desde dentro. Dejó el cuenco en una mesita junto a la cama y se retiró al otro lado de la habitación. Margaret luchó por incorporarse y esta vez lo consiguió, aunque le temblaban las manos al levantar la cuchara. El caldo era sencillo, de ternera y verduras, pero le supo como la mejor comida que había probado nunca. ¿Por qué?, preguntó entre sorbos. ¿Por qué me ayudaste? Morrison estaba limpiando su rifle con movimientos prácticos y metódicos. Vi tus huellas desde la cresta. La nieve fresca las estaba cubriendo rápidamente. Supuse que quien las había dejado estaba en apuros. La miró brevemente. Habría hecho lo mismo por cualquiera. Pero no todo el mundo lo habría hecho. Margaret sabía cuántas puertas se le habían cerrado en las narices solo ayer. O había sido hace 2 días. El tiempo se había vuelto fluido, incierto. Debería irme, dijo ella, aunque la idea de aventurarse de nuevo en esa tormenta le provocaba un nudo en el estómago. No quiero molestar. ¿Ir a dónde?, preguntó él con sencillez, sin juzgarla. Pero la pregunta quedó flotando en el aire como el humo. Como ella no respondió, él continuó. La tormenta no amainará en varios días. Puedes quedarte hasta que lo haga. Margaret terminó el caldo en silencio, muy consciente de cada sonido. El crepitar del fuego, el viento sacudiendo las ventanas, el suave roce de la tela sobre el metal mientras Morrison limpiaba su arma. La cabaña era escasa pero limpia. Todo estaba en su sitio. No había fotografías, ni detalles decorativos que pudieran delatar la presencia de una mujer, la casa de un soltero o quizás de un viudo. Puedo trabajar, dijo de repente. A cambio de alojamiento, puedo cocinar, limpiar, remendar. No es necesario. Dejó el rifle a un lado y finalmente la miró a los ojos. No eres una sirvienta, eres una invitada. La amabilidad de esas sencillas palabras casi la derrumbó después de días de rechazo, sospechas y proposiciones. Esa decencia directa le pareció otro tipo de calidez. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero ella las contuvo. Ya había llorado lo suficiente. Morrison pareció percibir su estado emocional y se ocupó de apagar el fuego para pasar la noche. Hay una cortina que puedes correr alrededor de la cama para tener privacidad. La salida de emergencia está en la puerta trasera, pero no te la recomiendo esta noche a menos que sea necesario. Los orinales están debajo de la cama. Lo dijo con naturalidad, sin vergüenza. Yo dormiré junto al fuego. Esta es tu cama, y tú la necesitas más que yo. Su tono no admitía réplica. Descansa. Todo lo demás puede esperar hasta mañana. Margaret lo observó mientras colocaba mantas en el suelo, cerca de la chimenea. Se preparaba una cama improvisada. Apagó la lámpara de aceite, dejando solo el resplandor del fuego para iluminar la habitación. Ella corrió la cortina que él había mencionado, una simple cuerda y tela, pero que ofrecía la ilusión de intimidad. En la semioscuridad, finalmente se permitió pensar en su situación. Estaba sola con un hombre extraño, completamente dependiente de su buena voluntad. Sin embargo, algo en Daniel Morrison, su actitud tranquila, su respetuosa distancia, la forma en que había dicho, no eres una sirvienta, alivió su miedo. Le había salvado la vida y no le había pedido nada a cambio. Señor Morrison, dijo en voz baja. Gracias. Hubo una pausa. De nada, señora. Ahora duerma un poco. Margaret se recostó y se subió las mantas hasta la barbilla. ¡Afuera!
La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña se estaba cálido y seguro. Por primera vez desde que Thomas había muerto, no se quedó dormida llorando. En cambio, se quedó dormida con el sonido del fuego y la respiración tranquila del hombre que le había sacado de la nieve. Se despertó una vez durante la noche, desorientada y asustada. El fuego se había apagado, proyectando extrañas sombras en las paredes. Entonces oyó a Morrison añadir leña a las llamas, moviéndose en silencio para no despertarla. Volvió a su cama improvisada y ella lo observó a través de un hueco en la cortina, mientras él miraba fijamente el fuego, con el perfil dibujado por la luz dorada. Había tristeza en su expresión, una carga que soportaba cuando creía que nadie lo veía. Margaret volvió a cerrar los ojos, preguntándose qué fantasmas atormentaban a Daniel Morrison. ¿Qué pérdida había tallado esas arrugas alrededor de sus ojos al salvarla? ¿Había intentado salvar a otra persona? ¿A alguien a quien no había llegado a tiempo? Ella conocía el peso del dolor, cómo se instalaba en los huesos y se quedaba allí. Quizás por eso él había entendido sin preguntar por qué una mujer caminaba sola en una tormenta sin ningún lugar a donde ir. El viento continuaba su asalto a la cabaña, pero las paredes se mantuvieron firmes. Mañana traería preguntas, decisiones, la necesidad de averiguar qué vendría después. Pero esta noche, ella estaba viva, caliente y a salvo. Era suficiente. Lo era todo. La tormenta amainó al tercer día, dejando tras de sí un mundo transformado por el blanco. Margaret se paró frente a la ventana cubierta de escarcha, observando cómo el sol brillaba sobre la nieve fresca que se extendía infinitamente hacia las montañas. El rancho Circlem se encontraba en un valle entre dos cordilleras, protegido pero aislado. El vecino más cercano, según había mencionado Morrison, estaba a 13 kilómetros al norte. Debería irme, dijo por duodécima vez desde que se despertó. Había recuperado las fuerzas, aunque sus pies aún tenían ampollas por aquella terrible caminata. Ha sido más que amable, pero ya le he molestado bastante. Morrison levantó la vista del arnés que estaba reparando. ¿A dónde irá? La pregunta que la atormentaba. Se la había planteado innumerables veces en los últimos días, y la respuesta seguía siendo la misma. A ningún sitio. No tenía familia a la que volver. No tenía a amigos que pudieran acogerla. Ningún pueblo acogería a una viuda sin un centavo. Encontraré algún sitio, dijo, con la mentira amarga en la lengua. En Bitter Creek ya te han rechazado una vez. Lo dijo con claridad, sin crueldad, pero la verdad le dolió. Carson City está a 65 kilómetros al oeste. ¿Piensas ir andando en invierno? Margaret retorció las manos en el delantal que él le había prestado. Ella había insistido en ayudar con las comidas, al menos, aunque él había rechazado sus ofertas de hacer más. Me las arreglaré, como te las arreglaste en esa tormenta. El calor le subió a las mejillas. Eso no es asunto suyo, señor Morrison. Él dejó el arnés y le prestó toda su atención. Era inquietante la forma en que podía mirar a una persona, como si viera directamente la verdad que se escondía detrás. Quizás no, pero enviarte de vuelta allí para que te congeles o mueras de hambre me pesaría. No soy tu responsabilidad. No, él asintió. No lo eres, pero estás aquí y necesitas ayuda, y yo tengo espacio. Quédate al menos hasta la primavera. Cuando las carreteras estén despejadas, tendrás más posibilidades de encontrar trabajo. La oferta quedó suspendida entre ellos como una cuerda lanzada a una persona que se está ahogando. El orgullo se enfrentaba a la desesperación. Ella sabía lo que diría la gente. Una viuda viviendo con un hombre soltero, incluso uno tan correcto como Daniel Morrison. Su reputación, ya destrozada, quedaría completamente arruinada. La gente hablará, dijo en voz baja. La gente siempre habla. Eso no significa que tengamos que escuchar. Él volvió a su trabajo. Hay una vieja cabaña del capataz a unos 100 metros de la casa principal. Necesita una limpieza, pero parece que se puede estar allí si te preocupa la decencia. Una cabaña separada, un grado de independencia, de respetabilidad mantenida. El alivio que la invadió fue casi vergonzoso. No podía aceptar sin pagar mi parte. Puedo cocinar, limpiar, ayudar en lo que sea necesario. ¿Sabes leer y escribir?
La pregunta la sorprendió. Sí, mi madre insistió en que recibiera una educación. Entonces puedes ayudar con los libros de contabilidad. Los números me dan dolor de cabeza, algo muy fuerte. Una leve sonrisa se dibujó en su boca, la primera que ella le había visto. Un trato justo a cambio de alojamiento y comida. Margaret se encontró asintiendo antes de poder pensarlo mejor. Hasta la primavera. Hasta la primavera, aceptó él. Esa tarde le mostró la cabaña del capataz. Era pequeña, una sola habitación con una estufa, una cama estrecha, una mesa y una silla, pero sólida. El polvo lo cubría todo y los ratones habían hecho nidos en las esquinas. Pero ella había limpiado peores. La chimenea funcionaba bien cuando la probó y la puerta cerraba con seguridad. Traeré provisiones de la casa principal, dijo Morrison. Mantas, comida, cosas, lo que necesites. Gracias. Las palabras parecían insuficientes para lo que él le estaba ofreciendo. No solo un refugio, sino dignidad. Lo digo en serio, señor Morrison. Gracias. Él se sintió incómodo ante su gratitud. Daniel, o solo Morrison, si lo prefiere. El señor me hace sentir como mi padre. Entonces debería llamarme Margaret. Señora Thornton, dijo ella, pero se calló. Ese nombre pertenecía a una vida diferente, una que había terminado con un colapso mental. Esa noche cenó en la casa principal, su primera comida en este extraño nuevo arreglo. Morrison había preparado un guiso, sencillo pero sustancioso. Comieron en un silencio agradable hasta que Margaret reunió el valor para preguntar, ¿por qué vive aquí solo? Su cuchara se detuvo a medio camino de su boca. La soledad me conviene, pero el trabajo. Seguro que no puede manejar un rancho de este tamaño solo. Contrato peones durante el rodeo y el marcado. El resto del año, el rebaño se cuida solo. Tengo unas 200 cabezas. Es una explotación pequeña en comparación con otras. Empujó un trozo de pan por el plato. Antes tenía planes más ambiciosos. El tiempo pasado pesaba en el aire. Margaret reconoció la forma cuidadosa en que él evitaba hablar de algo doloroso. Ella había hecho lo mismo cuando la gente le preguntaba por Thomas en aquellos primeros días horribles. Lo siento, dijo simplemente. Entonces él la miró de verdad y ella vio que se entendían. Dos personas marcadas por la pérdida, reconociendo las cicatrices del otro. Después de cenar, ella regresó a la cabaña del capataz con una lámpara, mantas y suministros básicos. Morrison incluso había pensado en incluir una pequeña pila de libros, ejemplares gastados de Shakespeare, una Biblia y algunos almanaques agrícolas. Ella pasó la noche limpiando, haciendo suyo el espacio. El trabajo le sentaba bien, le daba un sentido, mientras barría los últimos excrementos de ratón. Se sorprendió a sí misma tarareando, por primera vez desde la muerte de Thomas. El sonido la sorprendió y se detuvo de repente, invadida por la culpa. ¿Cómo podía tararear cuando su marido yacía frío bajo tierra? ¿Cómo podía sentir esa pequeña chispa de esperanza cuando el dolor debería consumirla por completo? Se dejó caer sobre la cama recién hecha y dejó que las lágrimas fluyeran. Eran diferentes de los sollozos desesperados de las últimas semanas, más suaves, mezclados con algo que podría haber sido alivio. Estaba viva. Tenía un refugio, trabajo que hacer, un propósito más allá de la mera supervivencia. No era la vida que había planeado, pero era una vida al fin y al cabo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Morrison estaba fuera con los brazos cargados de leña. Pensé que lo necesitarías para esta noche. Las temperaturas están bajando de nuevo. Ella le ayudó a apilar la leña junto a la estufa, fijándose en cómo él mantenía una distancia prudente entre ellos, siempre manteniendo la corrección. Cuando terminaron, él se detuvo en la puerta. Quiero que sepas, dijo lentamente, como si las palabras le resultaran difíciles. No espero nada más de ti aparte de lo que acordamos. Algunos hombres quizá sí. Eso es una mujer en tu situación. Se detuvo, frustrado con su propia lengua. Aquí estás a salvo. Eso es todo lo que quería decir. A Margaret se le hizo un nudo en la garganta. Lo sé. Lo supe desde la primera noche. Él asintió con la cabeza una vez bruscamente y desapareció en la oscuridad.
Ella vio cómo su ancha espalda se alejaba hacia la casa principal y la comprensión la inundó. Fuera lo que había llevado a Daniel Morrison a este valle aislado, fuera cual fuera el fantasma que acechaba su cuidadosa existencia, era un buen hombre, quizás el último buen hombre que conocería esa noche, sola en su nuevo hogar. Margaret se permitió pensar más allá de la mera supervivencia por primera vez desde la muerte de Thomas. Cuando llegara la primavera, seguiría adelante, encontraría trabajo en una ciudad donde su pasado no importara. Construiría algo nuevo a partir de las cenizas de su antigua vida. Pero por ahora, tenía el invierno para curarse, para reunir fuerzas, para recordar quién era más allá de ser la viuda de Thomas Thornton. Afuera, los coyotes aullaban en la distancia y el viento susurraba entre los pinos, pero dentro de la pequeña cabaña, con la estufa encendida y la promesa de seguridad de un buen hombre a solo 100 metros de distancia, Margaret Thornton finalmente sintió algo que creía perdido para siempre: paz. La primera mañana, Margaret se ofreció a ayudar con las tareas del rancho. Morrison casi se negó. Ella podía ver en su rostro el instinto de protegerla, de decir que el trabajo era demasiado duro para una mujer. Pero algo en su expresión debió detenerlo, porque simplemente asintió y le entregó un par de guantes de trabajo. Serán demasiado grandes, dijo, pero evitarán que te salgan ampollas en las manos. Los guantes le quedaban enormes, pero se los puso sin quejarse. Se había vuelto delicada en la ciudad, pero su infancia en la pequeña granja de sus padres le había enseñado el valor del trabajo duro. Su cuerpo lo recordaba, aunque sus manos hubieran olvidado sus callos. Empezaron con los caballos. Morrison le enseñó a romper el hielo de los abrevaderos, el truco para que el hacha no rebotara peligrosamente. El frío le hacía doler los huesos, pero el esfuerzo físico le calentaba la sangre. Encontró satisfacción en esa sencilla tarea. El hielo se rompió, el agua fresca fluyó y los caballos bebieron agradecidos. «Ya has hecho esto antes», observó Morrison, observando su técnica. «Mi padre tenía caballos de tiro, solo 2, pero necesitaban agua igual que estos». Ella se detuvo, recordando. «Tenía 12 años cuando me enseñó sobre el agua en invierno. Dijo que era la tarea más importante. Los animales pueden encontrar comida bajo la nieve, pero no pueden romper el hielo». Él asintió con aprobación. «Tu padre parece un hombre sensato». Lo era. El tiempo pasado aún le dolía, incluso después de 8 años. Murió cuando yo tenía 18 años. Mi madre le siguió 2 inviernos después. Pasaron al granero, donde había que echar el heno desde el desván. Morrison subió primero y luego la ayudó a subir por la escalera. El desván era más cálido que el exterior y estaba impregnado del dulce aroma del verano conservado en la hierba seca. Trabajaban al unísono. Él empujaba el heno con la horquilla hacia el borde. Ella lo empujaba por la abertura al piso de abajo. «¿Cuántos caballos tienes?», preguntó ella, haciendo una pausa para recuperar el aliento. «6, 4 para trabajar con el ganado, 2 para tirar del carro». Se apoyó en la horquilla. Antes tenía más, ahí estaba otra vez, ese cuidadoso tiempo pasado. Margaret había aprendido a no insistir cuando él hablaba así. Él compartiría o no, pero presionarlo solo lo cerraría aún más. Terminaron con el heno y bajaron. Los caballos se habían reunido, anticipando su comida. Morrison le mostró cuánto debía poner en cada establo, vigilando para asegurarse de que no se esforzara demasiado. Ella apreció que él no se hiciera cargo. No asumió que ella no podía manejarlo. La dejó trabajar. La dejó demostrar su valía. Luego vino el ganado. Montaron a caballo para revisar el rebaño. Margaret montaba una yegua dócil llamada Bess. Hacía años que no montaba, pero su cuerpo también lo recordaba. Morrison iba adelante, guiándolos por senderos marcados más por la memoria que por trazas visibles. El paisaje cubierto de nieve le parecía todo igual. Encontraron el ganado refugiado en un bosquecillo de álamos, con el aliento saliendo en forma de vapor en el aire frío. Morrison contó las cabezas mientras Margaret aprendía a buscar signos de enfermedad o lesiones. Un novillo joven se había enredado en una vieja cerca de alambre, un vestigio de quién sabe cuándo. Morrison desmontó para liberarlo,
hablando en voz baja y tranquila para mantener al animal quieto. Sujeta su cabeza, le indicó, y Margaret lo hizo, murmurando palabras sin sentido para tranquilizarlo mientras Morrison cortaba el alambre. Los ojos del novillo se pusieron en blanco por el miedo, pero entre los dos lograron la tarea. Una vez liberado, el novillo se alejó corriendo para reunirse con el rebaño, aparentemente ileso. «Lo has hecho muy bien», dijo Morrison, enrollando el alambre recuperado. No todo el mundo puede mantener la calma cerca de ganado asustado. El elogio la reconfortó más que el sol invernal. Regresaron despacio, revisando las vallas y buscando señales de depredadores. Morrison señaló unas huellas: coyote, lobo, incluso un gato montés. En invierno se vuelven desesperados, explicó. Aún no había perdido ningún animal este año, pero solo hacía falta un gato atrevido o una manada organizada. De vuelta en el rancho, cuidaron de los caballos. Luego Margaret insistió en empezar a preparar la cena mientras Morrison terminaba las tareas de la tarde. Encontró la cocina bien surtida, pero claramente usada. Por lo que pudo ver, el hombre se alimentaba de carne, frijoles y galletas. Se puso a preparar una comida adecuada: estofado de ternera con las verduras que encontró en su bodega y pan fresco hecho con la masa madre que descubrió abandonada en el fondo de un armario. Cuando Morrison entró sacudiéndose la nieve de las botas, se detuvo en seco al sentir los aromas que llenaban la casa. Eso, eso huele a cena de domingo. Solo es estofado, dijo Margaret, de repente tímida. Pero pensé que después de un día de trabajo, algo sustancioso sería bienvenido. Comieron juntos en su tosca mesa, con la lámpara proyectando un círculo de luz cálida. Morrison comía como un hombre que había olvidado que la comida podía ser algo más que combustible, saboreando cada bocado. Margaret se sintió complacida por su agradecimiento, un sentimiento que rápidamente apartó de su mente. Estaba allí para trabajar, nada más. «Hace mucho tiempo que nadie cocina en esta cocina excepto yo», dijo finalmente. Había olvidado lo diferente que sabe la comida cuando la prepara alguien que sabe lo que hace. «¿Cuánto tiempo llevas solo aquí?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Él apretó ligeramente la mandíbula. 3 años en primavera. 3 años, tiempo suficiente para que el dolor se instale en los huesos, para que se convierta en parte de ti en lugar de algo que te ha sucedido. Margaret conocía bien ese plazo. «Lo siento», dijo. «No debería haber preguntado». «No, no pasa nada». Él apartó su cuenco vacío. «Mi esposa, Sarah Calera, se la llevó a ella y a nuestro hijo. Él tenía 2 años». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un dolor que el tiempo no había atenuado. La mano de Margaret se movió instintivamente sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la de él. «Lo siento mucho, Daniel». Él miró su mano tan cerca de la suya y luego levantó la vista hacia su rostro. «Por eso lo entendí. Cuando te encontré en la nieve tan abatido, reconocí ese sentimiento. Me habría unido a ellos aquel primer invierno si no hubiera tenido que cuidar del ganado». «El trabajo nos salva», dijo Margaret en voz baja. «Incluso cuando no queremos que nos salven, incluso entonces». Él asintió. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. Dos personas que entendían la pérdida de una forma que no necesitaba palabras. Entonces Morrison carraspeó, volviendo a encerrarse en sí mismo. «El sol se pone temprano en esta época del año. Te acompañaré a tu cabaña. Puedo hacerlo sola. Sé que puedes, pero te acompañaré de todos modos». Ella no discutió. La verdad era que apreciaba el gesto, el mantenimiento de la corrección, incluso allí donde nadie los vería. Caminaron los 100 metros en un cómodo silencio, con sus botas crujiendo en la nieve. En la puerta de ella, Morrison se tocó el ala del sombrero. «Gracias por tu ayuda hoy. Hacía mucho tiempo que no tenía un compañero útil para el trabajo». «Gracias por dejarme ser útil», respondió ella. «Hace mucho tiempo que no me sentía más que una carga». «No eres una carga, Margaret. No sé quién te lo ha dicho, pero se equivocaba». Ella lo vio alejarse hacia la casa principal, su silueta oscura contra la nieve dentro de su cabaña. Apagó el fuego para pasar la noche y se preparó para acostarse, con los músculos doloridos por el trabajo del día,
pero era un dolor agradable, un cansancio merecido. Mientras yacía en la estrecha cama, pensó en Daniel Morrison y su cuidadosa distancia, su silencioso dolor, su inesperada amabilidad. Pensó en Sarah Morrison, que había cocinado en esa cocina y amado a ese hombre, y había muerto demasiado joven. Pensó en Thomas, a quien le habría gustado Daniel. Sospechaba que eran dos buenos hombres que comprendían el valor del trabajo duro y la simple amabilidad por primera vez desde la muerte de Thomas. El último pensamiento de Margaret antes de dormir no fue sobre lo que había perdido, sino sobre la inesperada gracia de lo que había encontrado. Trabajo para sus manos, comida para su cuerpo y el comienzo de algo que podría convertirse cuidadosamente en amistad. No era la vida que había planeado, pero tal vez era la vida que necesitaba. El viento cantaba entre los pinos y en algún lugar de la oscuridad, los coyotes se llamaban unos a otros a través del valle. Pero dentro de la pequeña cabaña, Margaret dormía profundamente, con el cuerpo cansado por el trabajo honesto y el corazón empezando a recordar lo que se sentía al sanar. Los jinetes llegaron un martes por la tarde, con sus caballos levantando nieve al acercarse al rancho. Margaret estaba en el granero arreglando un arnés, mientras Morrison trabajaba en la rueda de un carro cerca de allí. El sonido de múltiples cascos les hizo levantar la vista a ambos. «Quédate aquí», dijo Morrison en voz baja, dejando sus herramientas. Algo en su tono la hizo obedecer sin preguntar. A través de la puerta del granero, vio a 4 hombres desmontar en el patio. Reconoció a uno inmediatamente, Frank Coulter, de Bitter Creek, que regentaba la tienda donde la habían rechazado. Los demás le eran desconocidos, pero su tipo le resultaba familiar. Hombres del pueblo con demasiado tiempo libre y demasiado whisky, buscando diversión o problemas. «Morrison», llamó Coulter, con una voz que transmitía una falsa amabilidad que significaba todo lo contrario. «He oído que tienes una visita aquí». Morrison salió del granero y se colocó entre los hombres en la puerta. «¿Qué te trae por aquí, Coulter? Es un largo viaje desde el pueblo para una visita social». «Bueno, eso es precisamente lo que es. Somos ciudadanos preocupados, por así decirlo. Preocupados por nuestro vecino que vive aquí solo». La sonrisa de Coulter era afilada como el cristal roto. «Entonces nos enteramos de que ya no está tan solo. Tiene a una mujer viviendo aquí». Uno de los otros hombres se rió entre dientes. «La viuda Thornton, ¿no? No encontró caridad en la ciudad, así que se buscó otro tipo de arreglo». Margaret apretó las manos sobre las correas de cuero. Sabía que debía permanecer oculta, pero las desagradables insinuaciones en sus voces le revolvían el estómago. «La señora trabaja a cambio de alojamiento y comida», dijo Morrison con tono tranquilo. «Nada más que eso». Entonces intervino otro hombre, más joven, con mirada maliciosa. «Es curioso cómo una viuda afligida se recupera tan rápido cuando hay una cama caliente de por medio. Cuida tu lengua, Daniels». La voz de Morrison se volvió más grave, peligrosa. Coulter levantó una mano en señal de paz. «Vamos, vamos, solo estamos velando por los intereses de todos aquí. Una mujer así, desesperada, sin familia, sin perspectivas, podría aprovecharse de la bondad de un hombre solitario, llevarlo a la tentación, por así decirlo. O tal vez», añadió el tercer hombre, «ella es la que está siendo aprovechada. Pobre desesperada, obligada a hacer quién sabe qué a cambio de un techo». Morrison se movió tan rápido que Margaret apenas lo vio. En un momento estaba quieto y al siguiente tenía al orador agarrado por la camisa, levantándolo del suelo. «Deja de hablar ahora mismo». El patio estalló en gritos. Los otros hombres se abalanzaron hacia adelante y Morrison empujó a su cautivo hacia atrás, haciéndole tropezar. Coulter gritaba que era una agresión. Daniels maldecía. Y en medio de todo eso, Margaret oyó las palabras más desagradables sobre ella, sobre Morrison, sobre lo que debía estar pasando entre ellos. No pudo soportarlo más. Antes de que Morrison pudiera detenerla, salió del granero con la cabeza alta, a pesar de que le temblaban las manos. «Caballeros», dijo, con una voz que se abrió paso entre el ruido. Todos se volvieron para mirarla. «Creo que están hablando de mí». Coulter se recuperó primero y se tocó el sombrero con exagerada cortesía. «Shra».
Thornton, solo expresábamos nuestra preocupación por su situación. Qué amable. Su tono podría haber congelado las ventanas. Aunque no recuerdo haber pedido su preocupación, señor Coulter, especialmente teniendo en cuenta que no pudo ofrecerme ninguna cuando fui a su tienda en busca de un trabajo honesto. Su rostro se enrojeció. Ahora eso es diferente, ¿verdad? Cuando necesitaba ayuda en la ciudad, me cerraron las puertas. Cuando encontré trabajo aquí, un trabajo honrado, llevando la contabilidad y ayudando con las tareas del rancho, de repente todos se preocupan por mi bienestar. Dejó que su mirada recorriera a cada uno de ellos. ¿O es que se sienten ofendidos? Una mujer a la que consideraban sin valor ha encontrado a alguien que valora el trabajo honrado. Daniel escupió en la nieve. ¿Honesto? Qué bonita palabra para describir qué. Margaret dio un paso adelante, e incluso Morrison pareció sorprendido. Dígalo claramente, señor Daniels. Diga lo que ha venido a decir en lugar de esconderse detrás de insinuaciones como un cobarde. El rostro del joven se sonrojó. Todo el mundo sabe qué tipo de mujer vive con un hombre con el que no está casada. Entonces todo el mundo está equivocado. Ella mantuvo la voz firme a pesar de la humillación que la quemaba por dentro. Vivo en la cabaña del capataz. El señor Morrison vive en su casa. Trabajo para ganarme el sustento. Nada más. Claro que sí, murmuró otro hombre. Igual que las chicas del salón trabajan para ganarse el sustento. Morrison dio un paso adelante, pero Margaret levantó la mano. Había aprendido algo en aquellos terribles días tras la muerte de Thomas. A veces, defenderse solo empeoraba las cosas, pero a veces, permanecer en silencio era aún peor. ¿Quieres saber qué tipo de mujer soy? Se quitó los guantes de trabajo y mostró unas manos ya endurecidas por el trabajo en el rancho. Soy el tipo de mujer que estuvo casada 4 años con un buen hombre. El tipo de mujer que lo vio partir al trabajo una mañana y identificó su cadáver esa misma noche. El tipo de mujer que fue rechazada por su familia y por tu pueblo. Su voz se hizo más fuerte. Soy el tipo de mujer que habría muerto en esa tormenta si el señor Morrison no me hubiera encontrado. Y sí, soy el tipo de mujer que acepta un trabajo honesto cuando se le ofrece, que no es demasiado orgullosa para limpiar establos, reparar arneses y llevar libros de contabilidad para ganarme el pan. Si eso te hace sentir vergüenza, entonces tu opinión no vale ni el aire que gastas al expresarla. El silencio se apoderó del patio. Incluso Coulter pareció momentáneamente desconcertado. Luego se recompuso y recuperó la sonrisa. Bonitas palabras, pero hablar es fácil y el invierno es largo. Veremos qué tono le das a tu discurso cuando llegue la primavera. ¿Es eso una amenaza? La pregunta de Morrison fue suave, pero algo en ella hizo que los hombres se sintieran incómodos. Solo es una observación. Coulter dijo, la reputación de una mujer es algo frágil. Sería una pena que la gente del pueblo se hiciera una idea equivocada. Podría hacer aún más difícil que la señora Thornton encontrara un empleo respetable más adelante. Margaret entendió perfectamente la amenaza. Sométete a su juicio, abandona el rancho o enfréntate a la ruina total. Su reputación, ya destrozada, quedaría completamente destruida por sus chismes. Entonces supongo que es una suerte. Morrison dijo que los planes de la señora Thornton aquí no dependen de las opiniones de la gente del pueblo. Se acercó a Coulter. ¿Hay algo más? Porque se te está acabando la luz del día, y el camino de vuelta es largo y frío. El rostro de Coulter se ensombreció. Esto no ha terminado, Morrison. No puedes simplemente... Puedo hacer lo que me plazca en mi propia tierra. Y ahora mismo te estoy diciendo que te vayas. Por un momento, la violencia flotó en el aire como humo. Entonces Coulter señaló con la cabeza a los demás. Vamos, ya hemos dejado las cosas claras. Montaron a caballo, pero Daniels no pudo resistirse a soltar una última frase. Disfruta de Morrison. Espero que valga lo que te va a costar. El puño de Morrison impactó en la pierna de Daniels, casi tirándolo del caballo. El joven gritó y tiró de las riendas mientras su caballo se desviaba hacia un lado. ¡Cabrón! La próxima vez será tu mandíbula, dijo Morrison con calma. Ahora lárgate. Se alejaron en una nube de nieve y maldiciones. Daniel se está acunando la pierna.
Margaret se quedó paralizada en el patio, sintiéndose humillada. Sabía que esto iba a pasar, sabía lo que pensaría la gente, pero enfrentarlo era diferente a imaginarlo. Margaret. La voz de Morrison era suave. Lo siento. ¿Qué debería haber hecho? ¿Esconderme? ¿Fingir que no estaba aquí? Ella se rió con amargura. De todos modos se habrían enterado. Siempre lo hacen. Esos hombres no hablan en nombre de todos, ¿verdad? Se volvió hacia él y vio su propio dolor reflejado en sus ojos grises. Sabes lo que dirán en el pueblo. Lo que probablemente ya estén diciendo. La viuda desesperada y el ranchero solitario. Se escribe solo. Deja que hablen. Es fácil para ti decirlo. Eres un hombre. Tu reputación puede sobrevivir al escándalo. La mía no. De repente la lucha se apagó en ella, dejando solo agotamiento. Debería irme. Vete antes de que esto empeore para ti. Morrison se quedó callado durante un largo momento. Entonces Sarah solía decir que los chismes eran como el tiempo. Soplará tanto si tapas las ventanas como si no. Más vale dejarlas abiertas y que entre aire fresco. A pesar de todo, Margaret sintió que se le curvaban los labios. Parecía una mujer sabia. También era testaruda. Una vez que decidía que algo era lo correcto, ni el mismísimo infierno podía hacerla cambiar de opinión. Él la miró a los ojos. Te ofrecí trabajo y refugio porque era lo correcto, porque lo necesitabas y yo podía proporcionártelo. Eso no ha cambiado porque unos idiotas del pueblo quieran complicarlo todo. Tu reputación sobrevivirá o no, pero mi conciencia no sobreviviría echándote para satisfacer sus mentes pequeñas. Hizo una pausa. A menos que quieras irte, entendería que esto sea demasiado para ti. Margaret pensó en el frío camino, las puertas cerradas, la nada que le esperaba más allá de este rancho. Luego pensó en el trabajo que la hacía sentir útil, en la sencilla cena compartida a la luz de la lámpara, en la paz inesperada que había encontrado en este valle. No, dijo en voz baja, no quiero irme. Entonces quédate, deja que hablen hasta cansarse. La verdad tiene la capacidad de sobrevivir a las mentiras. Con el tiempo. Esa noche, sola en su cabaña, Margaret lloró, no por pena esta vez, sino por la humillación, la ira y una extraña especie de gratitud. Se había enfrentado a esos hombres, había dicho su verdad, aún sabiendo que no la escucharían. Y Morrison la había apoyado, la había defendido, se había negado a ceder ante su presión. Cuando se le acabaron las lágrimas, se levantó y miró por la ventana hacia la casa principal, donde la luz de la lámpara indicaba que Morrison aún estaba despierto, probablemente meditando sobre lo desagradable del día, culpándose por haberla expuesto a ello. Mañana le diría que no era culpa suya. Mañana prepararía el desayuno, trabajaría en el rancho y se negaría a dejarse intimidar por los chismes mezquinos. Volvió a pensar en sus palabras. Quédate conmigo. Las había dicho para salvarle la vida aquella noche durante la tormenta. Hoy, a su manera, las había vuelto a decir, anteponiendo su dignidad a su propia comodidad, su seguridad a su reputación. Margaret apoyó la palma de la mano contra el cristal frío, un gesto de gratitud que él nunca vería. Luego se dio la vuelta y apagó el fuego para pasar la noche. Que hablen, pensó, que digan lo que quieran. Había sobrevivido a cosas peores que los chismes. Y ya no estaba sola. No del todo. Eso lo cambiaba todo. La ventisca llegó sin previo aviso a finales de enero. Margaret había aprendido a interpretar las señales del tiempo en estas montañas, la forma en que los caballos se ponían inquietos, cómo el aire se sentía pesado y eléctrico. Pero esta tormenta llegó como una emboscada. En un momento estaba ayudando a Morrison a reparar una valla. Al siguiente, el mundo desapareció en una pared blanca de furia. «¡Ve a la casa!», gritó Morrison por encima del repentino aullido del viento. La agarró del brazo y la empujó hacia donde recordaba que estaba el edificio. La nieve caía tan espesa que no podía ver más allá de 1,5 metros. Tropezaban con los montones de nieve cada vez más profundos. El agarre de Morrison era lo único que la mantenía orientada. Lo que debería haber sido un paseo de 2 minutos se alargó interminablemente. Finalmente,
La oscura silueta de la casa principal se vislumbró a través de la blancura. Morrison buscó a tientas la puerta, la abrió de un empujón y la empujó dentro. Se quedaron sin aliento ante la repentina quietud, cubiertos de nieve. Afuera, el viento aullaba como algo vivo y hambriento. «Tu cabaña», comenzó Margaret. «No». Morrison ya estaba bloqueando la puerta. «No puedes llegar allí con este tiempo. Nadie va a ir a ningún sitio hasta que pase». Ella sabía que tenía razón. Las historias de gente que moría a 3 metros de sus casas en ventiscas eran tan comunes como el café por aquí. Aún así, lo inapropiado de la situación la incomodaba. ¿Cuánto durará? No se sabe. Podrían ser horas, podrían ser días. Él sacudió la nieve de su abrigo. Será mejor que nos preparemos para lo peor. Trabajaron juntos para asegurar la casa. Morrison revisó la chimenea mientras Margaret llenaba todos los recipientes disponibles con agua. Si la tormenta duraba, sería imposible llegar al pozo. Trajeron montones y montones de leña, apilándola junto a la chimenea. Al caer la noche, la tormenta se había intensificado. Las ventanas estaban cubiertas de nieve y toda la casa temblaba bajo el embate del viento. Comieron una comida sencilla a la luz del fuego. La lámpara de aceite la guardaron por si la tormenta duraba más que las velas. «He sobrevivido a tormentas peores», dijo Morrison, quizá intuyendo su ansiedad. «La casa es sólida. Estaremos bien». «No es eso». Margaret dudó. «Si alguien descubre que me he quedado aquí, no lo harán. Y si lo hacen, ¿qué quieren que haga? ¿Enviarte a morir por el bien de su delicada sensibilidad?» Casi sonrió. «Si lo planteas así». Pasaron la noche en silencio. Morrison se dedicó a reparar el tac, mientras Margaret remendaba ropa. La domesticidad de la situación la impactó. 2 personas compartiendo espacio y silencio, cómodas en la presencia del otro. Le recordó dolorosamente las tardes con Thomas. Sin embargo, también era diferente, ya que Thomas había llenado el silencio con su charla. Morrison parecía habitar el silencio como un estado natural. Cuando llegó la hora de acostarse, volvió la incomodidad. Morrison la resolvió señalando el dormitorio. «Tú duerme en la cama, yo me quedaré aquí junto al fuego». «No puedo». «Puedes y lo harás. He dormido en suelos más duros que este». Ella conocía ese tono. La discusión había terminado. En el dormitorio, encontró que el regalo de Sarah Morrison aún permanecía allí. Un cepillo de dientes de marfil sobre la cómoda, una colcha claramente hecha con manos amorosas. Margaret tocó estas cosas con delicadeza, sintiéndose como una intrusa en el espacio de otra mujer. No podía conciliar el sueño. La tormenta seguía rugiendo y podía oír a Morrison moviéndose en la sala principal, añadiendo leña al fuego. Finalmente, se rindió y se aventuró a salir. «¿Tú tampoco puedes dormir?», preguntó él sin apartarse del fuego. «El viento suena como si se acabara el mundo. Solo lo está reorganizando un poco». Señaló la otra silla. «Podríamos esperar juntos a que pase». Ella se sentó y se envolvió en una manta. Durante un rato, se limitaron a mirar el fuego, dejando que la tormenta llenara el silencio. Entonces Morrison habló. A Sarah le encantaban las tormentas. Decía que la hacían sentir segura, sabiendo que estábamos juntos y a salvo mientras el mundo se volvía loco fuera. Su voz era suave. Recordaba que Daniel Jr. se subía a nuestra cama, fingiendo estar asustado, pero en realidad solo quería una excusa para acurrucarse entre nosotros. «Háblame de ellas», dijo Margaret con delicadeza. Estuvo callado tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Sarah era ligera. Esa es la mejor palabra. Todo en ella era ligero. Reía como campanas de iglesia. No sabía cantar, pero lo hacía de todos modos. Hacía las peores galletas del territorio, pero me las comía todas. Margaret sonrió a la luz del fuego. ¿Cómo se conocieron? Su padre me contrató para conducir ganado. Tenía 18 años y creía que lo sabía todo. Ella tenía 16 y realmente lo sabía todo, al menos sobre caballos. Tardé 2 años en convencer a su padre de que era digno de su hija. ¿Era suyo el rancho? No. Compré esta tierra con mis ahorros. Sarah vio el potencial cuando yo solo veía trabajo. «Construiremos algo bueno aquí», dijo.
Y lo hicimos durante un tiempo. El tiempo pasado cayó entre ellos como una piedra. Margaret esperó. La chalera llegó rápidamente. Sarah estaba cuidando a un vecino enfermo cuando la contrajo. Quería que dejara de hacerlo, que se quedara en casa. Pero él se encogió de hombros, obstinado. Ella murió a los 3 días. Daniel Jr. aguantó 2 más. Lo siento mucho. Estuve a punto de quemarlo todo después de la casa, el granero, todo lo que habíamos construido. Me quedé allí con una antorcha en la mano, dispuesto a reducirlo todo a cenizas. Miró fijamente el fuego. Entonces los caballos empezaron a relinchar. Hambrientos, sedientos. Los animales no dejan de necesitar cuidados solo porque tu mundo se haya acabado. Así que les di de comer. Luego había que cuidar del ganado. Después había que arreglar la valla. Un día y otro y otro. Margaret lo entendió. El trabajo nos salva hasta que se convierte en algo más que una salvación, hasta que recuerdas por qué lo estás haciendo en primer lugar. Él la miró. ¿Cómo era Thomas? La pregunta la sorprendió. Pocas personas preguntaban por Thomas, preguntaban por su muerte, por su pérdida, pero no por el hombre. Amable, dijo ella, tan amable que a veces me preocupaba. Le habría dado su último dólar a cualquiera que tuviera una historia triste. Trabajaba en las minas, pero odiaba estar bajo tierra. Quería ahorrar lo suficiente para comprar una pequeña granja y criar caballos. Ella sonrió, recordando que tenía la costumbre de silbar cuando estaba feliz. No sabía silbar mejor que tu Sarah, pero silbaba de todos modos. La mañana en que murió, se le quebró la voz. Morrison esperó pacientemente. La mañana en que murió, estaba silbando. Me preparó el desayuno, quemó los huevos, orgulloso como siempre, me dio un beso de despedida en la puerta y me dijo, «Hasta esta noche, Maggie Love». Y eso fue todo. Ese fue el final. Sin previo aviso, ninguno. Los propietarios de la mina dijeron que era un terreno inestable. Un acto de Dios. El hermano de Thomas dijo que fue porque excavaron demasiado profundo, demasiado rápido, tratando de cumplir con las cuotas. Ahora ya no importa. Muerto es muerto, sea como sea. Se sentaron en un cómodo silencio. Dos personas que entendían que el dolor no era algo que se superaba, sino algo que se aprendía a llevar. El fuego crepitaba, la tormenta aullaba, y en algún lugar entre ellos algo cambió. Quizás el reconocimiento de que ya no eran extraños, sino compañeros de viaje en un camino difícil. «Me alegro de que estés aquí», dijo Morrison de repente. «No me alegro por lo que te ha traído aquí, sino porque estés aquí». El rancho se había sentido menos vacío estas últimas semanas. A Margaret se le hizo un nudo en la garganta. «Yo también me alegro. Me salvaste la vida. En cierto modo, tú también me salvaste la mía. Me recordaste que hay más en la vida que simplemente sobrevivir». Sus miradas se cruzaron a la luz del fuego, y Margaret sintió algo revolotear en su pecho, algo que creía que había muerto con Thomas. Le asustó. Esa inesperada oleada de calidez. Demasiado pronto, le susurró su mente. Demasiado complicado. Morrison pareció percibir su retraimiento. Se levantó y echó otro leño al fuego. La tormenta no amaina. Intenta descansar un poco. Mañana vendrá lo que tenga que venir. Esta vez, el agotamiento ganó. Margaret durmió en la cama de Sarah Morrison, mientras la tormenta rugía y la casa temblaba. Y en algún lugar de la sala principal, un buen hombre vigilaba el fuego. Soñó con Thomas silbando, con Sarah cantando, con niños que nunca crecerían y amores que terminaron demasiado pronto. Cuando despertó, una pálida luz se filtraba a través de las ventanas cubiertas de nieve. El viento había amainado. Morrison dormía en su silla junto a la fría chimenea, con un aspecto más joven en reposo. Las duras líneas de su rostro se habían suavizado. Margaret lo observó en la tranquila luz de la mañana. Este hombre que había salvado su cuerpo de la tormenta y que, lenta y cuidadosamente, estaba ayudando a salvar su espíritu de la desesperación. Le echó una manta con delicadeza y se dispuso a preparar el desayuno. La tormenta había pasado. Habían sobrevivido juntos.
Afuera, el mundo yacía transformado bajo metros de nieve nueva. Pero dentro de la casa del rancho, el calor perduraba, no solo por el fuego reavivado, sino por algo más difícil de nombrar. Comprensión, tal vez, o los primeros brotes tiernos de posibilidad, creciendo en el espacio entre dos corazones que conocían tanto el amor como la pérdida. El estruendo de los cascos despertó a Margaret de su sueño profundo. Permaneció inmóvil, desorientada, hasta que el sonido de cristales rompiéndose la puso en alerta. Las voces de los hombres, ásperas por el alcohol y la violencia, atravesaban las delgadas paredes de su cabaña. Morrison, sal de ahí, bastardo santurrón. Reconoció la voz. Jake Daniels, el joven al que Morrison había golpeado semanas atrás. Pero no estaba solo. A través de la ventana contó 6 jinetes, tal vez 7, rodeando el patio con antorchas en alto. Margaret se puso el abrigo y las botas, golpeando con fuerza. No se trataba de visitas sociales con insinuaciones desagradables. Era algo mucho peor. Salió por la puerta trasera, agachándose, y se dirigió a la casa principal. Morrison también los habría oído, pero tenía que advertirle de que eran muchos. El frío era intenso, pero el miedo la mantenía en movimiento. Un disparo rompió la noche. Se le heló la sangre. «¿Eso es solo para llamar tu atención?», gritó Daniel. «El siguiente no se desperdiciará en el aire». La puerta de Morrison se abrió y él salió al porche, rifle en mano. Incluso desde su escondite detrás de la pila de leña, Margaret podía ver que eran muy superiores en número. «Digan qué quieren o salgan de mi propiedad», dijo Morrison, con una voz que transmitía una calma peligrosa. «¿Qué queremos?», otro hombre se rió con malicia. «Nuestro asunto es darle una lección por dar cobijo y actuar con arrogancia. Cuida tu lengua, Carver». «¿O qué? ¿Nos dispararás a los 7?» Daniel escupió en la nieve. «Me has dejado en ridículo delante de todo el pueblo. Ahora es el momento de ajustar cuentas». Uno de los jinetes había desmontado y se arrastraba hacia el granero con una antorcha. Morrison lo siguió con su rifle. «Dile a tu hombre que se detenga ahí mismo, ¿o qué? ¿Nos dispararás a todos?» Daniel sonrió. «Ni siquiera tú eres tan rápido. Morrison, esto es lo que va a pasar. Vas a bajar ese rifle y aceptar lo que se te viene encima. O lo quemaremos todo, el granero, la casa, todo. Tú eliges». Margaret vio cómo Morrison apretaba la mandíbula. Estaba calculando las probabilidades. Sabía que estaba sopesando la vida de sus animales frente a su propia seguridad. Y también sabía lo que elegiría. No podía dejar que se enfrentara solo a esto. Moviéndose rápidamente, rodeó la oscuridad hasta la entrada lateral del granero. Dentro, los caballos pateaban nerviosos, sintiendo el peligro. Cogió la escopeta que Morrison tenía montada junto a la puerta, cargada, que le había enseñado para los depredadores. Le temblaban las manos mientras comprobaba los cartuchos a través de la puerta principal del granero. Un ligero sobresalto. Podía ver cómo se intensificaba el enfrentamiento. Morrison había bajado ligeramente el rifle, tratando de negociar. Los hombres se estaban volviendo más agresivos, acercándose. «¿Dónde está tu mujer, Morrison?», gritó uno escondido en la casa. «No te preocupes, nos ocuparemos de ella cuando acabemos contigo». «No es mi mujer», dijo Morrison con firmeza. «Es una empleada y no tiene nada que ver con este asunto». Daniel se burló. «¿Así es como lo llaman ahora? Dime, Morrison, ¿trabaja de espaldas o de rodillas?» Morrison se movió tan rápido que los hombres apenas tuvieron tiempo de reaccionar. La culata de su rifle golpeó a Daniels en la cara, tirándolo al suelo, pero los demás se abalanzaron sobre él y Morrison cayó ante su superioridad numérica. Margaret no pensó. Salió del granero, levantó la escopeta y disparó al aire. El estruendo resonó en todo el valle y todos se quedaron paralizados. «El siguiente le dará a alguien», dijo, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. «Ahora aléjense de él». Los hombres se volvieron y la vieron allí de pie, con su camisón y su abrigo, la escopeta firme en sus manos. Uno de ellos se rió. «Miren esto, muchachos, tiene dientes». Yo dije, «Alejaos». Ella bajó el cañón, apuntando al pecho del que había hablado.
Puede que sea una mujer, pero crecí disparando a conejos para cenar. Un hombre es un objetivo mucho más grande. Debieron de ver algo en su rostro, porque retrocedieron ligeramente. Morrison se puso en pie con dificultad. La sangre le brotaba de la boca. Margaret, vuelve dentro. No. Ella mantuvo el arma apuntando al grupo. Estos hombres han venido aquí para cometer actos violentos. Que le digan lo que tengan que decir a alguien que pueda dispararles. Daniel, con la nariz sangrando, gruñó desde el del suelo. ¿Creéis que esto cambia algo? ¿Creéis que una mujer con un arma? El sonido de más caballos le interrumpió. Todos se volvieron para ver a 3 jinetes que bajaban rápidamente por el camino del valle. A Margaret se le encogió el corazón. Más. Ahora estaban aún más en inferioridad numérica, pero cuando los jinetes se acercaron, reconoció a la figura que iba en cabeza, Samuel Hayes, el alguacil territorial, con la placa brillando a la luz de las antorchas. Le acompañaban 2 ayudantes. «Buenas noches, amigos», dijo Hayes con suavidad. «Estamos observando la escena. Nos han informado de que hay problemas por aquí. Parece que era cierto». «Alguacil», comenzó Daniel. «A mí esto no me parece un asalto y un intento de incendio», interrumpió Hayes. «Quizás sea peor, teniendo en cuenta el arma que tiene la señora Thornton en las manos. No creo que la sostenga por diversión». «Amenazaron con quemar el granero», Margaret dijo. «Amenazaron con cosas peores al señor Morrison y a mí». Hayes asintió. Oí algunas de ellas escritas con palabras desagradables. Caballeros, intenciones desagradables. Miró a cada uno de ellos por turno. «Esto es lo que va a pasar. Todos ustedes van a montar a caballo y marcharse. Cualquier hombre que vuelva a aparecer por el Circle M será arrestado. Cualquier hombre que se atreva a hablar mal del señor Morrison o de la señora Thornton, en mi presencia lo lamentará». «No puedes», comenzó Carver. «Puedo y lo haré. La ley es débil aquí, pero sigue siendo la ley, y no voy a permitir que turbas cabalguen por la noche aterrorizando a la gente». La mano de Hayes descansaba sobre su pistola. «Ahora puedo arrestarlos a todos en este momento por agresión y conspiración. O pueden cabalgar pacíficamente. Elijan rápido». Los hombres se miraron entre sí, calculando. «Por fin», escupió sangre Daniel y se puso en pie con dificultad. «Esto no ha terminado». «Sí lo está», dijo Hayes con firmeza. «Porque si le pasa algo a este rancho o a esta gente, un incendio, un accidente, cualquier cosa, sabré dónde buscar y vendré a buscar con ahínco». Es una promesa. Uno a uno los hombres montaron y se marcharon. Daniel lanzó una última mirada venenosa por encima del hombro. Solo cuando se hubieron ido, Margaret bajó la escopeta. Sus brazos temblaron de repente. Morrison se puso inmediatamente a su lado y le quitó el arma. «No deberías haberte arriesgado y haber dejado que te mataran a golpes. Quemar todo lo que has construido». Ahora estaba temblando. La reacción se estaba manifestando. No podía simplemente esconderme. Eso fue valiente. La señora Thornton Hayes dijo que quizá fue una tontería, pero valiente. «¿Estás bien, Morrison?» «Viviré». Morrison se limpió la sangre de la boca. «Gracias por venir, Sam. Dé las gracias a quien haya venido a buscarme al pueblo». Los encontré en el camino cabalgando a toda velocidad. Hayes miró a su alrededor. «Aunque no veo quién podría haber sido». Margaret y Morrison intercambiaron miradas. Estaban solos en el rancho. Entonces, ¿quién había pedido ayuda? «Ahora ya no importa», dijo Hayes. «Haré que mis ayudantes patrullen por aquí regularmente durante un tiempo. Pero no creo que esos chicos vuelvan. Los matones suelen rendirse cuando alguien les planta cara». Se quitó el sombrero ante Margaret, especialmente ante alguien inesperado. Después de que el sheriff se marchara, Morrison insistió en acompañar a Margaret a su cabaña, aunque ella protestó diciendo que estaba bien. «Me has salvado la vida esta noche», dijo en voz baja. «Me habrían matado. Tú me salvaste primero en la nieve. Estamos en paz». Le cogió el brazo con delicadeza. «Margaret, lo que hiciste al salir ahí fuera y enfrentarte a ellos, nunca había visto nada más valiente». Ella lo miró a la luz de la luna.
Este buen hombre que había preferido recibir una paliza antes que dejar que quemaran su granero, que había defendido su honor contra todo pronóstico. Algo pasó entre ellos, tan eléctrico como el momento antes de que caiga un rayo. «Daniel», susurró ella. Él le acarició la cara con una mano, rozándole la mejilla con el pulgar. Por un instante, ella pensó que la iba a besar, pero entonces él dio un paso atrás y bajó la mano. «Deberías descansar», dijo con rudeza. «Ha sido una noche difícil». Dentro de su cabaña, Margaret se sentó en la cama, todavía temblando, ahora no por miedo, sino por el recuerdo del contacto de Daniel, la mirada en sus ojos. Ella se había interpuesto entre él y la violencia esa noche, igual que él se había interpuesto entre ella y el juicio. Se defendían mutuamente, se protegían mutuamente, eran compañeros, pensó. Fuesen lo que fuesen o pudiesen llegar a ser, ahora eran compañeros, forjados en la crisis y unidos por el valor. Afuera, oyó los pasos de Daniel paseándose por el porche, haciendo guardia. No dormiría esa noche. Sabía que vigilaría el rancho, la vigilaría a ella, asegurándose de que el peligro había pasado de verdad. Margaret se tumbó, todavía completamente vestida, escuchando esos pasos constantes. Pensó en Thomas, se preguntó si él entendería lo que había sucedido esa noche. No solo la violencia, sino el momento posterior, el casi beso, el despertar de algo nuevo en su corazón cuidadosamente protegido. «Sigo siendo tuya», susurró a la oscuridad, «pero también sigo viva, y creo que tú querrías que siguiera estándolo». Los pasos continuaron, constantes como un latido, mientras la noche daba paso lentamente al amanecer. Habían sobrevivido, se habían mantenido unidos y algo entre ellos había cambiado irreversiblemente hacia lo que fuera que viniera después. La primavera llegó lentamente al valle, primero en forma de gotas de nieve derretida, luego en forma de valientes brotes verdes que se abrían paso a través de la tierra descongelada. Margaret se paró en la puerta de su cabaña, observando cómo el amanecer pintaba las montañas de oro. El aire aún conservaba el frío del invierno, pero debajo había algo más: la promesa de renovación. Habían pasado 3 meses desde aquella noche violenta. El rancho había vuelto a su ritmo tranquilo, aunque Daniel seguía teniendo su rifle a mano, y Margaret había aprendido a disparar con una precisión letal. Los ayudantes del Sheriff Hayes pasaban por allí cada semana y se había corrido la voz. El Círculo M estaba bajo la protección de la ley, pero eran los otros cambios los que ocupaban los pensamientos de Margaret esa mañana. La cuidadosa distancia entre ella y Daniel se había disuelto poco a poco, como la nieve y el sol de primavera. Seguían manteniendo las formas. Ella y su cabaña, él y su casa, pero algo fundamental había cambiado. Se notaba en pequeños detalles, como cuando él le ayudaba a bajarse del caballo y le cogía la mano, como cuando ella se quedaba sin aliento al descubrir que él la miraba. Las cenas se alargaban. Ninguno de los dos quería que acabara el tiempo que pasaban juntos. Las conversaciones eran más profundas, compartían sueños y penas. «Te has levantado temprano». Se giró y vio a Daniel acercándose con 2 tazas de café humeantes. Había empezado a llevarle café por las mañanas, un gesto sencillo que se había convertido en una preciosa rutina. «El amanecer era demasiado bonito como para perdérselo», dijo ella, aceptando la taza con gratitud. Se quedaron juntos, contemplando cómo la luz se extendía por el valle. Su valle. Ella había empezado a pensar en ello, pero se contuvo. Pensamientos peligrosos para una mujer que había prometido marcharse en primavera. «El hielo se está rompiendo en el arroyo», observó Daniel. «Pronto podremos llevar el ganado a pastos frescos. Los libros de contabilidad muestran que este año tendrás una buena cosecha de terneros. Los precios deberían ser buenos en el mercado». Sonrió levemente. «Has convertido esos libros en algo que realmente puedo entender. No sé cómo me las arreglaba antes de que tú...» Quedó sin terminar. Últimamente, muchas frases parecen terminar así. Se produjo un silencio cómodo. Entonces Daniel carraspeó. «Margaret, he estado pensando, la primavera está aquí, las carreteras pronto estarán despejadas». Se le encogió el corazón.
La estaba liberando de su acuerdo, diciéndole que era hora de irse. Sabía que este momento llegaría. Había intentado prepararse para ello. Pero me pregunto si considerarías quedarte de forma permanente. El rancho necesita, yo necesito. Se detuvo, frustrado con las palabras, como siempre. Lo que intento decir es que te has vuelto esencial para este lugar. Para mí, Margaret, tus manos tiemblan alrededor de la taza de café. Daniel, sé lo que acordamos, sé que planeas seguir adelante, pero estos meses se volvió para mirarla de frente. Sus ojos grises eran intensos. Dime que no soy el único que siente que algo ha cambiado entre nosotros. No eres el único, susurró ella. Él le tomó la mano y ella se lo permitió. Sus dedos estaban callosos, eran suaves y cálidos contra su piel. Amaba a mi esposa, dijo con cautela. Una parte de mí siempre la amará, igual que una parte de ti siempre amará a Thomas. Pero Sarah se ha ido, y Thomas se ha ido, y nosotros seguimos aquí, respirando, capaces de más. Ha pasado menos de un año desde que Thomas murió. La gente dirá que lo he olvidado demasiado rápido. ¿Sientes que lo has olvidado? No. La respuesta llegó de inmediato. Seguro. Lo llevo siempre conmigo, pero tienes razón. Sigo respirando, sigo viviendo. Y últimamente, ella lo miró. Últimamente, he recordado lo que se siente al querer vivir, no solo sobrevivir. Daniel levantó la mano libre para acariciarle la mejilla, en un gesto dolorosamente tierno. Margaret Thornton, no soy un hombre de palabras bonitas, pero sé lo que siento. Sé que este rancho volvió a cobrar vida cuando llegaste. Sé que cuando esos hombres te amenazaron, habría matado a todos y cada uno de ellos para mantenerte a salvo. Sé que la idea de que te vayas hace que el mundo se oscurezca a mi alrededor. ¿Qué estás diciendo? Te estoy diciendo que te quedes, no como mi empleada ni como invitada. Respiró hondo para tranquilizarse. Como mi esposa, si me aceptas. Sé que es demasiado pronto según las normas. Sé que la gente hablará, pero también sé que la vida es demasiado corta e incierta como para dejar pasar la felicidad por lo que puedan pensar los demás. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Daniel, apenas nos conocemos, ¿no? Tú conoces mi dolor. Yo conozco el tuyo. Me has visto en mi peor momento y aún así has estado a mi lado. Hemos trabajado codo con codo. Hemos superado tormentas juntos. Hemos enfrentado la violencia juntos. Algunas parejas se cortejan durante años y nunca se conocen como nosotros. Pensó en Thomas, en su amor juvenil, lleno de pasión y sueños. Lo que sentía por Daniel era diferente, más profundo, tal vez forjado en la adversidad más que en la esperanza, pero no por ello menos real. Necesito contarte algo, dijo sobre por qué la familia de Thomas la había rechazado. Habíamos estado intentando tener un bebé. 4 años, sin hijos. Me culparon a mí. Dijeron que era estéril, que no valía para nada, que era una mujer incapaz de dar hijos a un hombre. Retiró la mano y se abrazó a sí misma. Debes saberlo antes de ofrecer algo de lo que podrías arrepentirte. Daniel se quedó callado un momento. Luego Sarah y yo solo fuimos bendecidos con Daniel Jr. Queríamos más, pero nunca llegaron. Eso no significa que nuestro amor valiera menos. Le tocó la barbilla, levantándole la cara para mirarla a los ojos. No busco una yegua de cría, Margaret. Busco una compañera. Una mujer que sepa disparar con precisión y llevar las cuentas con precisión. Alguien que haga que esta casa vacía vuelva a ser un hogar. El pueblo lo aceptará o no. Sam Hayes ya me ha dicho que nunca ha visto a dos personas más adecuadas la una para la otra. Deja de dar vueltas al tema, dijo. La vida es demasiado corta para tanta cautela. A pesar de todo, Margaret se rió. Sonaba como el Marshall. Daniel volvió a cogerle las manos. Esta vez, las dos. Yo no soy Thomas. No puedo darte lo que él te habría dado. Juventud, pasión y posibilidades infinitas. Lo que puedo ofrecerte es estabilidad, respeto, compañerismo, una buena vida en esta tierra y amor. Margaret, quizá no sea un amor fulminante, pero es un amor que crece de forma constante y fuerte, como la primavera después del invierno. Ella miró sus manos unidas, las de él curtidas y fuertes. Las de ella estaban ásperas,
pero aún delicadas. Dos personas que habían conocido la pérdida y que decidían arriesgar de nuevo sus corazones heridos. Sí, dijo ella en voz baja, y luego con más fuerza. Sí, Daniel, me casaré contigo. Entonces él la besó, su primer beso, cuidadoso y dulce en aquella mañana de primavera. Cuando se separaron, ambos sonreían entre lágrimas. ¿Cuándo?, preguntó ella. Tan pronto como podamos organizarlo, hoy iré a la ciudad. Hablaré con el ministro. De repente él sonrió, pareciendo años más joven. A menos que quieras un compromiso largo. No. Se sorprendió a sí misma con la firmeza de su respuesta. No, no esperemos. Los dos hemos aprendido lo rápido que puede cambiar la vida. Si vamos a hacerlo, hagámoslo. 2